¿Llevarte a tu suegra a España? Ni se te ocurra. Vas a arruinar tus vacaciones. Eso fue exactamente lo que me dijo mi mejor amiga cuando le conté nuestros planes. Y, para ser sincera, durante unos segundos pensé que quizá tenía razón. Me llamo Sofía Miller, tengo 32 años y vivo en las afueras de Dallas, Texas. Trabajo a jornada completa en una empresa de logística, estoy casada con James desde hace 7 años y, desde que falleció mi suegro, vivimos también con Margaret, la madre de mi marido. Margaret tenía 71 años cuando ocurrió esta historia. Nuestra relación nunca había sido especialmente mala. ¿No éramos esas nuera y suegra que se odian? Se gritan o se pasan el día compitiendo por la atención del mismo hombre. Pero tampoco éramos íntimas. Había algo que hacía muy difícil convivir con ella. Margaret había convertido la palabra «no» en su respuesta para prácticamente todo. ¿Quieres salir a cenar? No. ¿Te apetece ir al centro comercial? No. ¿Quieres acompañarnos al parque? No. ¿Vemos una película? No. ¿Te preparo algo diferente? No hace falta. ¿Damos un paseo? Estoy cansada. Desde la muerte de su marido, aquel comportamiento se había vuelto todavía más extremo. Antes salía poco. Después prácticamente dejó de salir. Podían pasar semanas enteras sin que Margaret pisara un restaurante, una cafetería o incluso el jardín delantero más de 10 minutos. Pero lo que más me preocupaba era su forma de comer. Por la mañana tomaba café. Nada más. A mediodía podía comerse 4 galletas saladas y una taza de sopa de lata. Por la noche, una ensalada pequeña. Y así casi todos los días. James y yo intentábamos convencerla. Mamá, tienes que comer algo más. No tengo hambre. Por lo menos prueba el pollo. No quiero. He preparado patatas. Son demasiado pesadas. ¿Pasta? Demasiada salsa. ¿Pescado? No me apetece. Llegó un momento en que dejamos de discutir. No porque nos pareciera bien, sino porque cualquier conversación alrededor de la comida terminaba exactamente igual. Un martes por la noche ocurrió algo inesperado. James llegó del trabajo con una sonrisa que inmediatamente me hizo sospechar. Sofía. ¿Qué has hecho? ¿Por qué das por hecho que he hecho algo? Porque llevas esa cara. James dejó las llaves sobre la mesa. Me han aprobado casi 3 semanas libres el mes que viene. Eso sí que es una noticia. Y estaba pensando ¿qué te parecería irnos de viaje? Me quedé mirándolo. James rara vez proponía vacaciones largas. ¿A dónde? Él intentó contener la sonrisa. España. Me eché a reír. Sabía que ibas a decir España. ¿Tan previsible soy? Muchísimo. James llevaba años obsesionado con el país. Todo había empezado después de ver varios documentales sobre los trenes españoles, la arquitectura de las ciudades históricas y una serie dedicada a la gastronomía regional. Después llegó el fútbol. Después la historia. Después los vídeos sobre mercados españoles. Y finalmente se convirtió en uno de esos estadounidenses capaces de explicarte durante 20 minutos por qué quería probar un auténtico jamón ibérico cortado a cuchillo. Llevaba años diciendo: algún día iremos. Pero el trabajo siempre se interponía. Hasta entonces. Me parece perfecto, le dije. Madrid, Toledo, quizá Andalucía. Sí. He estado mirando rutas. Entonces vamos. James guardó silencio unos segundos. Aquello volvió a ponerme en alerta. ¿Qué pasa? Hay otra cosa. Lo sabía. Quiero llevar a mamá. Creo que mi expresión respondió antes que mi boca. ¿A Margaret? Sí. ¿A España? Sí.
¿La mujer que no quiere caminar ni desde nuestra casa hasta el buzón? James soltó una carcajada nerviosa. Dicho así suena peor. ¿Y la mujer que considera una ensalada de 6 hojas una cena abundante? Sofía. ¿Y quieres meterla 10 horas en un avión, llevarla a otro continente, cambiarle horarios, comida, idioma y hacerla caminar por ciudades europeas? Creo que le vendría bien. Aquella frase me dejó en silencio. James bajó la voz. Desde que murió papá se está apagando. Eso era verdad. Y quizá por eso no fui capaz de responder inmediatamente. He hablado con ella, continuó. Al principio dijo que no. Naturalmente. Pero insistí. ¿Insististe? Le dije que no sabemos cuándo volveremos a disponer de tanto tiempo. Que quería hacer algo con ella mientras todavía pudiéramos viajar juntos. Le dije que lo considerara una oportunidad de conocer un país distinto. ¿Y? James sonrió. Ha aceptado. Casi se me cayó el vaso de la mano. Margaret había aceptado voluntariamente cruzar el Atlántico. Aquello ya era el primer milagro. Días antes del viaje quedé a tomar café con mi amiga Olivia. Olivia había estado 2 veces en España con su familia, así que quería preguntarle qué zonas recomendaba. Cuando le conté quién venía con nosotros, dejó la taza sobre la mesa. Espera. ¿Qué? ¿Vas a llevar a Margaret? Sí. ¿A España? Eso parece. Olivia adoptó una expresión casi trágica. Sofía, no sé si sabes dónde te estás metiendo. ¿Por qué? Porque España te hace querer hacer cosas. Me reí. Eso no será un problema con Margaret. Lo digo en serio. Cuando llevamos a mis hijos era imposible controlarlos. Querían probar todo, entrar en todas partes, quedarse despiertos hasta tarde, comer helado, visitar plazas, ver partidos, subirse a trenes. Olivia, estamos hablando de Margaret. Precisamente. Ella no quiere hacer nada. Eso dices ahora. Nuestra preocupación es exactamente la contraria. Si conseguimos que salga del hotel ya me consideraré afortunada. Olivia me miró durante un segundo y respondió. Acuérdate de esta conversación cuando regreses. No tenía ni idea de lo proféticas que acabarían siendo aquellas palabras. Porque lo que España hizo con mi suegra no lo vimos venir ninguno de los tres. Aterrizamos en Madrid después de un vuelo agotador. James estaba emocionado. Yo estaba medio dormida. Margaret parecía querer regresar a Estados Unidos antes de haber salido del aeropuerto. Hay muchísima gente. ¿Es Barajas, mamá? Ya lo sé, James. ¿Quieres sentarte un momento? Quiero ir al hotel. Primero deberíamos comer algo. Margaret puso mala cara. No tengo hambre. Ahí estaba. La Margaret de siempre. Yo miré a James con una expresión que decía claramente, te lo advertí. Pero él había preparado la primera parada. Antes de trasladarnos al alojamiento quería llevarnos a una taberna tradicional cerca del centro de Madrid. He encontrado un sitio sencillo, dijo. Comida española, nada sofisticado. ¿Y de vosotros? Respondió Margaret. Yo os espero. Mamá, llevas casi 12 horas comiendo prácticamente nada. He tomado café en el avión. Eso no es comer. Para mí sí. Yo intervine. Podemos entrar, sentarnos y si no quieres nada, no pides nada. Margaret suspiró. Está bien. Pero solo porque quiero sentarme. Llegamos a una pequeña taberna de aspecto tradicional. No tenía decoración lujosa. Había azulejos, fotografías antiguas de Madrid, una barra larga y una vitrina llena de platos preparados. Y entonces ocurrió la primera cosa extraña. Margaret se acercó a la vitrina. ¿Qué es eso? El camarero sonrió. Tortilla de patatas. ¿Y aquello? Croquetas de jamón. ¿Y esos pimientos?
Pimientos del piquillo. Me quedé observándola. En Estados Unidos teníamos que prácticamente interrogarla para saber qué quería comer. Aquí llevaba 30 segundos dentro de un bar y ya estaba haciendo preguntas. Nos sentamos. James pidió tortilla y unas croquetas. Yo pedí una ración de merluza y ensalada. Margaret abrió la carta. ¿Qué es el consomé de la casa? Un caldo, respondió el camarero. Suave, caliente, hecho aquí. Eso llamó inmediatamente su atención. ¿No lleva nata? No. ¿Ni salsa? No. ¿Es pesado? En absoluto. Margaret cerró la carta. Entonces tomaré eso. Cuando llegó el consomé, se quedó mirándolo. Era simple. Un caldo limpio, servido muy caliente. Esto parece demasiado sencillo. James sonrió. Pruébalo. Margaret tomó una cucharada. Yo estaba convencida de que pondría cara de indiferencia. En lugar de eso tomó otra. Y otra. ¿Qué lleva? El camarero se acercó. Caldo hecho lentamente con verduras y carne. Después se desengrasa. ¿Por eso no resulta pesado? Exactamente. Margaret volvió a probarlo. Tiene sabor, pero no parece que te esté golpeando el estómago. Me hizo gracia la expresión. Pero todavía no había llegado lo increíble. Miró las croquetas de James. ¿Eso es lo que había en la vitrina? Sí. ¿Son fritas? Sí. Normalmente aquello habría terminado ahí. Margaret llevaba años diciendo que cualquier cosa frita le parecía demasiado grasienta. Pero aquella vez preguntó. ¿Puedo probar una? James me miró. Yo miré a James. Ninguno dijo nada. Claro, mamá. Margaret cortó media croqueta. La probó. Sus cejas se levantaron. Está crujiente por fuera. Esa es la idea. Pero por dentro es casi cremosa. El camarero sonrió. Bechamel con jamón. Margaret terminó la mitad. Después se comió la otra. Y, de repente, ocurrió algo que jamás pensé que vería. ¿Podemos pedir otra ración? Pensé que había oído mal. ¿Otra? Bueno, para compartir. James estaba intentando no reír. Claro. Yo solo podía pensar una cosa. ¿Qué demonios estaba pasando? La mujer que el día anterior cenaba 7 hojas de lechuga estaba pidiendo una segunda ronda de croquetas en Madrid. Después probó tortilla. Después un pequeño trozo de pan con aceite de oliva. Y entonces volvió a llamar al camarero. ¿Este aceite se come así? Sí. ¿Solo con pan? También se utiliza para cocinar, ensaladas, tostadas. Pensaba que el aceite tenía que resultar pesado. Depende del tipo y de la cantidad. Margaret mojaba el pan con una concentración absoluta. Esto está buenísimo. Aquella primera comida terminó con algo todavía más sorprendente. Margaret dejó el cuenco del consomé completamente vacío. Después terminó una croqueta. Después otro trozo de tortilla. Y todavía aceptó compartir un flan. ¿No estabas llena? Pregunté. El flan parece pequeño. Aquella respuesta provocó la primera carcajada sincera del viaje. Yo aún pensaba que se trataba de una excepción. Jet lag. Curiosidad. Novedad. Lo que fuera. No imaginaba que aquello solo era el principio. Esa tarde dejamos Madrid para pasar 2 noches en un hotel histórico con balneario situado en una localidad castellana. James quería que la primera parte del viaje fuera tranquila antes de visitar más ciudades. Nada más llegar, Margaret volvió a sorprendernos. En la entrada nos recibió una empleada. Bienvenidos. Déjenme ayudarles con las maletas. Margaret se giró hacia mí.
¿También llevan las maletas? Parece que sí. En Estados Unidos te cobran hasta por respirar en algunos hoteles. Tuve que contener la risa. Nos acompañaron hasta una habitación amplia, con vigas de madera y vistas a un pequeño casco histórico. Sobre la mesa había una bandeja con dulces locales y una botella de agua. Margaret volvió a detenerse. ¿Esto lo ha dejado alguien? No, respondió la empleada. Es un detalle de bienvenida. ¿Está incluido? Sí. Margaret examinó uno de los dulces. ¿Qué es? Una pasta de almendra típica de la zona. ¿Es muy dura? No. Se deshace bastante bien. Margaret tenía problemas para masticar alimentos demasiado duros, así que normalmente rechazaba cualquier dulce que no conociera. Pero abrió el envoltorio. Solo probaré un poco. Aquella frase empezaba a resultar sospechosa. Mordió una pequeña esquina. Esperó. Después mordió casi la mitad. No es excesivamente dulce. La empleada sonrió. Aquí solemos acompañarlo con café o una infusión. Margaret cogió otro. ¿Dónde se compran? Yo levanté la cabeza. ¿Dónde se compran? Habíamos llegado a España hacía pocas horas y mi suegra ya estaba preguntando dónde comprar comida para llevar a casa. James parecía encantado. Yo empezaba a preocuparme por motivos completamente diferentes. La empleada nos explicó después que el alojamiento tenía un circuito de aguas termales. Margaret reaccionó de inmediato. Yo no necesito eso. Ahí estaba de nuevo. La vieja Margaret. Solo quiero una ducha. Por supuesto, respondió la empleada. Aunque muchos huéspedes mayores disfrutan mucho del balneario. El agua caliente y los chorros ayudan a relajar las piernas y la espalda después de viajar. Margaret levantó una ceja. ¿Las piernas? Sí. ¿Y cuánto dura? Pueden hacer el circuito tranquilamente. ¿Hay que nadar? No. ¿Y puedo salir cuando quiera? Por supuesto. Margaret reflexionó. Bueno, podría probar. La miré. James me miró. Volvimos a guardar silencio. Aquella mujer había protestado durante años incluso para darse una ducha larga en casa. Y ahora estaba aceptando entrar en un balneario español porque una desconocida se lo había sugerido durante 30 segundos. Yo también fui con ella. Al principio Margaret estaba rígida. El agua está demasiado caliente. Espera un poco. No sé por qué la gente hace esto voluntariamente. 5 minutos después. Bueno, quizá no está tan mal. 10 minutos después. ¿Ese chorro de allí, para qué sirve? 15 minutos después. Sofía, ponte aquí. Da directamente en la espalda. 20 minutos después. Ahora entiendo por qué la gente paga por esto. Cuando llegó la hora de salir fui yo quien tuvo que avisarle. Margaret, llevamos bastante rato. 5 minutos más. La miré incrédula. ¿5? He dicho 5. Cuando regresamos a la habitación parecía otra persona. Tenía las mejillas sonrosadas y caminaba más rápido. ¿Podemos volver mañana por la mañana? ¿Al balneario? Sí. Supongo. ¿Y ahora podemos salir a dar una vuelta? Casi me atraganté. ¿Ahora? Quiero ver el pueblo. Hace unas horas estabas agotada. Ahora estoy mejor. James soltó una carcajada. ¿Quién eres y qué has hecho con mi madre? Margaret le dio un golpe en el brazo. No seas idiota. Pero todavía quedaba la cena. Y aquella cena fue el momento en que comprendí que algo serio estaba ocurriendo. El restaurante del hotel ofrecía un menú degustación basado en cocina española tradicional. Cuando llegaron los primeros platos, Margaret abrió los ojos. ¿Tenemos que comernos todo esto?
La camarera se rió. Son muchas elaboraciones, pero las raciones son pequeñas. Había tomate aliñado con aceite de oliva, queso manchego, verduras asadas, una pequeña ración de jamón, una crema suave de calabaza y un trozo de tortilla. Margaret observó el tomate. ¿Solo tomate? Tomate, sal y aceite de oliva virgen extra. Parece demasiado simple. Probó un trozo. Se quedó mirando el plato. ¿Por qué este tomate sabe más a tomate que los tomates de mi casa? No pude evitar reírme. La camarera respondió. Porque cuando el producto es bueno no hace falta esconderlo demasiado. Aquella frase me gustó. Y, personalmente, creo que resume algo que muchos extranjeros descubren en España. Existe una tendencia en determinados países a asociar buena comida con más salsas, más ingredientes, más tamaño y más artificio. Pero muchas veces la cocina española hace exactamente lo contrario. Un tomate bueno. Un aceite bueno. Un pescado fresco. Una tortilla bien hecha. Pan crujiente. Y punto. Parece sencillo hasta que lo pruebas. Margaret siguió comiendo. Probó queso. Después tortilla. Después la crema. Cuando retiraron los primeros platos no quedaba prácticamente nada. Mamá, dijo James, creo que jamás te he visto comer tantas cosas diferentes en una sola cena. Son pequeñas. Has utilizado esa excusa 6 veces. Llegó el pescado. Merluza con verduras. Margaret probó primero con mucha prudencia. No huele fuerte. Porque es fresca, explicó la camarera. Un minuto después había terminado casi todo el plato. Después llegó un pequeño solomillo de ternera. Ahí pensé que finalmente se detendría. Carne por la noche no, dijo. Eso sí será demasiado pesado. La camarera explicó. Es una pieza pequeña y bastante magra. Se sirve con verduras y un poco de salsa aparte. No sé. Pruebe un bocado. Margaret suspiró. Un bocado. Ya conocíamos aquella frase. Probó uno. Después otro. Después otro. James señaló el plato. Mamá. ¿Qué? Estás comiéndote todo el solomillo. Margaret lo miró como si la hubieran pillado cometiendo un delito. Es que no resulta pesado. Terminó el plato. Después aceptó postre. Una pequeña crema de limón. Cuando regresamos a la habitación, James me susurró. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Hoy ha comido más que durante 3 días normales en casa. Lo sé. Y quiere pasear. También lo sé. Creo que España está reparando a mi madre. Me reí. En ese momento pensé que exageraba. Después llegó el paseo nocturno. Margaret salió del hotel con más energía que nosotros. Había familias en las terrazas. Parejas paseando. Ancianos sentados en bancos. Niños jugando todavía a una hora que, para muchos estadounidenses, parecería tardísima. Las plazas seguían llenas. Las calles tenían vida. Margaret observaba todo. ¿La gente sale todas las noches? En muchas ciudades españolas, bastante, respondió James. ¿Incluso las personas mayores? Mira alrededor. Margaret se quedó mirando a un grupo de mujeres de su edad sentadas en una terraza hablando y riéndose. Aquello pareció afectarla. En nuestro barrio no ves esto. Era verdad. Vivíamos en una zona donde prácticamente todo estaba diseñado alrededor del automóvil. Para comprar pan, coche. Para tomar café, coche. Para ir al supermercado, coche. Para ver amigos, coche. Las casas estaban separadas. Las aceras terminaban de repente. Por la noche casi nadie caminaba simplemente porque sí. Margaret señaló una plaza.
¿Podemos sentarnos allí? Nos sentamos. Después quiso seguir caminando. Después vio una heladería. ¿Eso es helado artesanal? Parece que sí. Quiero probar uno. James abrió mucho los ojos. ¿Después de cenar? No empieces. Compró uno pequeño. Luego vio una tienda de cerámica. Mañana quiero entrar ahí. Después una panadería. ¿Qué es una ensaimada? No es típica de aquí, pero la venden, le dije. Quiero probarla. Margaret. Mañana. Y entonces recordé las palabras de Olivia. España te hace querer hacer cosas. Mi amiga tenía razón. Pero había subestimado el problema. Porque Margaret no se había limitado a recuperar un poco la curiosidad. Parecía una adolescente liberada después de meses de castigo. Sofía, hazme una foto aquí. Me detuve. ¿Una foto? Margaret odiaba las fotos. Sí. Con la plaza detrás. Claro. Y otra con James. Mamá, ¿estás bien? Nunca mejor. Aquella noche permanecimos fuera muchísimo más de lo que teníamos planeado. Yo debería haber estado encantada. Y en parte lo estaba. Pero también empezaba a sospechar que las vacaciones tranquilas habían terminado. A la mañana siguiente mis peores temores se confirmaron. A las 7:15 Margaret llamó a nuestra puerta. ¿Estáis despiertos? James miró el reloj. Mamá. Quiero ir al balneario antes de desayunar. Son las 7. Precisamente. Estamos de vacaciones. Pues aprovecha el día. Me tapé la cara con la almohada. ¿Aquella era la misma mujer que en Texas no quería levantarse del sofá un sábado? Margaret entró de nuevo al circuito termal. Después quiso caminar por el casco histórico para verlo con luz de mañana. Después quiso desayunar. Y el desayuno fue otro espectáculo. Había pan, tomate, aceite de oliva, fruta, tortilla, queso, jamón, yogur y bollería. Margaret estudió la mesa. ¿Qué come normalmente un español? La camarera respondió. Depende mucho, pero puede probar pan tostado con tomate y aceite. ¿Aceite por la mañana? Sí. Margaret preparó una tostada. Tomate. Aceite. Una pizca de sal. La mordió. Silencio. Después dijo. ¿Por qué demonios llevo 70 años poniendo mantequilla en el pan? James casi escupe el café. Mamá. Lo digo en serio. Se comió 2 tostadas. Después fruta. Después un pequeño trozo de tortilla. Después café con leche. Voy a engordar 10 kilos en este país. Pero sonreía mientras lo decía. Ese mismo día fuimos a Toledo. Y aquí la situación directamente se descontroló. La mujer que supuestamente no quería caminar subió calles empinadas. Entró en una tienda de artesanía. Preguntó por la historia de unas piezas de damasquinado. Quiso visitar una iglesia. Después otra. Pidió probar mazapán. Se compró una pequeña caja. Y cuando yo sugerí volver al hotel porque estaba cansada, Margaret dijo. ¿Ya? ¿Ya? Yo tenía 32 años. Ella 71. Y me estaba preguntando a mí si estaba cansada. Por la tarde, mientras tomábamos algo en una terraza, James me dijo. Olivia tenía razón. No pronuncies su nombre. Te lo advirtió. Me advirtió que Margaret sería difícil. Y lo es. No de esta manera. Margaret regresó de una tienda con una bolsa. He comprado aceite de oliva. La miré. ¿Cómo piensas meter eso en la maleta? Es una botella pequeña. ¿Para qué la quieres? Para desayunar. James se echó a reír.
Yo ya no sabía si celebrar el cambio o empezar a buscar una segunda maleta. Nuestra ruta continuó por Madrid, Segovia y después hacia Andalucía. Y con cada día la transformación se volvía más evidente. Margaret quería probar platos nuevos. No todos le gustaban. Eso también hay que decirlo. Probó pulpo y dijo que la textura no era para ella. Una aceituna especialmente amarga casi la hizo llorar. Y cuando James intentó convencerla para probar un plato muy picante respondió: «He venido a España, no a morir». Pero ya no decía «no quiero» antes de probar. Ahora preguntaba: «¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿De dónde viene? ¿Esto es típico?». Ese cambio puede parecer pequeño. No lo era. Durante años Margaret había cerrado la puerta antes incluso de saber qué había detrás. España parecía haberle devuelto una palabra que había olvidado. Quizá. En Sevilla ocurrió otra escena que todavía recordamos. Estábamos descansando en una terraza después de caminar durante horas cuando empezó a escucharse música desde una calle cercana. Margaret levantó la cabeza. «¿Qué es eso?». «Parece flamenco», dijo James. «Quiero verlo». «Mamá, tenemos reserva para cenar». «Después». «Has caminado todo el día». «Estoy sentada ahora». «Hace calor». «Bebe agua». James me miró. «Se ha convertido en tu madre». Terminamos entrando en un pequeño espectáculo. No era uno de esos gigantes diseñados únicamente para turistas. Era un local relativamente íntimo. Guitarra. Palmas. Cante. Baile. Margaret estuvo completamente inmóvil durante casi toda la actuación. Cuando terminó me di cuenta de que tenía los ojos húmedos. ¿Estás llorando? No. Mamá. Me ha recordado que todavía existen cosas que pueden emocionarte sin que sepas por qué. Aquella frase cambió mi forma de entender todo el viaje. Hasta ese momento yo había visto la historia de Margaret casi como una comedia. La suegra gruñona llega a España. Prueba croquetas. Descubre el balneario. Empieza a caminar. Quiere comprarlo todo. ¡Qué divertido! Pero quizá había algo mucho más profundo. Mi suegra no se había vuelto complicada porque fuera una mujer desagradable. Había perdido a su marido. Había perdido sus rutinas. Había dejado de salir. Había reducido su mundo. Primero dejó de hacer planes. Después dejó de probar cosas. Después dejó de tener hambre. Y cuando una persona pasa suficiente tiempo sin esperar nada del día siguiente, hasta comer puede parecer un trámite. España no tenía ninguna medicina mágica. No quiero vender esa idea absurda. Pero sí tenía algo que Margaret necesitaba desesperadamente. Movimiento. Calle. Gente. Horarios compartidos. Conversaciones. Plazas. Comida presentada como un momento social y no únicamente como combustible. Personas mayores ocupando espacios públicos. Familias comiendo juntas. Cafeterías llenas. Mercados. Paseos. Y una sensación constante de que siempre había una excusa para salir. Quizá para nosotros aquello era simplemente turismo. Para Margaret era recordar que todavía formaba parte del mundo. Durante la última semana dejó de preguntarnos qué íbamos a hacer. Empezó a decidirlo. Mañana quiero ir al mercado. Después quiero volver a probar tortilla. Quiero comprar un cuenco de cerámica. ¿Podemos subir otra vez al tren rápido? Quiero aprender a hacer pan con tomate correctamente. ¿Crees que podríamos encontrar esas croquetas congeladas en Texas? No digas eso delante de un español, respondí. James empezó a reír. España te ha convertido en una purista. Incluso hicimos un pequeño taller de cocina.
Aquello ya fue el punto máximo de surrealismo. Margaret, la mujer que evitaba cocinar hasta un huevo, se puso un delantal y aprendió a preparar tortilla de patatas. Cuando el cocinero preguntó quién quería intentar darle la vuelta, yo retrocedí. James retrocedió. Margaret levantó la mano. Yo. Mamá, puedes destrozarla. Entonces comeremos huevos revueltos. La primera tortilla quedó deformada. Margaret empezó a reír. No una sonrisa educada. Una carcajada. Volvió a intentarlo. La segunda salió mejor. Cuando volvamos a casa voy a hacer esto. James y yo dijimos al mismo tiempo. ¿Tú? Sí, yo. Mamá, llevas años sin cocinar. Pues ya es hora. El último día en Madrid ocurrió algo todavía más extraño. Regresamos al mismo bar de nuestra primera comida. El camarero nos reconoció. Los americanos. Margaret levantó la mano. He vuelto por las croquetas. Yo empecé a reír. El camarero también. Eso es buena señal. Esta vez Margaret ni siquiera abrió la carta. Pidió consomé, tortilla, croquetas y pan con aceite. Mientras comíamos dijo: cuando llegué pensé que esta comida iba a parecerme demasiado rara. No era especialmente rara, le dije. Para mí sí. Tú considerabas exótica hasta una sopa que no viniera de una lata. Margaret me dio una mirada fingidamente ofendida. Después se quedó seria. Creo que llevaba demasiado tiempo haciendo mi vida cada vez más pequeña. Ninguno respondió. Después de morir Robert pensé que bueno que ya había hecho prácticamente todo lo importante. James bajó la mirada. Margaret continuó. No estaba intentando morirme ni nada parecido. Simplemente dejé de esperar cosas. Aquella frase me golpeó con fuerza. Y aquí todo el mundo parece tener algún pequeño motivo para salir. El café. Comprar pan. Pasear. Sentarse. Comer. Hablar. Incluso los mayores. Miró por la ventana. Me había olvidado de eso. James le cogió la mano. Durante unos segundos nadie habló. Después Margaret añadió. Pero estas croquetas siguen siendo peligrosísimas. Nos echamos a reír. Pensábamos que lo difícil había terminado cuando regresáramos a Estados Unidos. Qué ingenuos éramos. Porque si España había transformado a Margaret durante el viaje, el verdadero caos empezó después. La primera mañana en Texas entré en la cocina y la encontré mirando nuestra barra de desayuno. ¿Dónde está el aceite? ¿Qué aceite? El español. En la maleta. Pues sácalo. ¿Para qué? Voy a desayunar tostadas. Me quedé inmóvil. ¿Tú vas a preparar desayuno? No pongas esa cara. Sacó pan. Este pan es terrible. Bienvenida de nuevo a casa. Necesitamos otro. ¿Qué tiene de malo? Todo. 2 días después. Sofía, he encontrado una tienda española por internet. Me da miedo preguntar. ¿Tienen aceite? Tenemos aceite. No igual. 3 días después. James, necesitamos una sartén mejor para la tortilla. Tenemos 6 sartenes. Ninguna sirve. 5 días después. Sofía, ¿dónde puedo comprar queso manchego? 1 semana después. ¿Hay algún sitio donde hagan buenas croquetas? 2 semanas después. He leído que existe un club de conversación en español cerca de aquí. La miré. Margaret. ¿Qué? Tú no hablas español. Precisamente por eso. Aquello ya era imparable. Empezó a cocinar. No todos los días. Y no siempre bien.
La primera tortilla casera se pegó a la sartén. La segunda estaba medio cruda. La tercera parecía una piedra. Pero no se rindió. Finalmente consiguió una bastante decente. Después aprendió a preparar gazpacho. Después ensaladas con aceite de oliva. Después empezó a comprar pescado fresco más a menudo. Pero lo más importante no fue la comida. Empezó a caminar. Todas las mañanas. Al principio 15 minutos. Después 20. Después media hora. Se apuntó a un grupo de lectura de la biblioteca. Volvió a quedar con antiguas amigas. Incluso empezó a invitar gente a casa. Una tarde llegué del trabajo y había 4 mujeres sentadas en nuestra cocina comiendo tortilla. Margaret dijo: «Les estoy enseñando cómo se come en España». Yo miré aquella tortilla completamente deforme. No creo que España quiera asumir responsabilidad por eso. Todas se echaron a reír. La transformación también tuvo una consecuencia que Olivia había previsto. Margaret se volvió increíblemente exigente. Pero ahora de la manera opuesta. Antes. No quiero ir. Ahora. ¿A dónde vamos este fin de semana? Antes. No quiero comer. Ahora. He encontrado un restaurante español a 40 minutos. Antes. Estoy cansada. Ahora. Caminar te despeja. Un domingo James se dejó caer en el sofá. Echo de menos a mi madre aburrida. Margaret pasó por delante con las zapatillas puestas. Pues yo no. Nos quedamos callados. Porque tenía razón. Quizá era más agotadora. Quizá ahora había que buscar ingredientes españoles por internet, conducir hasta mercados especiales y escuchar durante 20 minutos explicaciones sobre qué aceite tenía más sabor. Pero Margaret había vuelto. No la mujer que nosotros queríamos que fuera. Ella. La mujer que probablemente había existido antes de que el duelo, la rutina y el aislamiento la encerraran poco a poco. Y entonces llegó la pregunta que temíamos. Una noche estábamos cenando cuando Margaret dejó el tenedor. ¿Cuándo volvemos? James levantó la mirada. ¿A dónde? A España. Mamá, acabamos de regresar. Han pasado 3 meses. Exactamente. He leído que en otoño los paisajes son preciosos. Yo cerré los ojos. Olivia. Maldita sea. Tenía razón desde el principio. Además, continuó Margaret, no vimos Galicia. No. Ni Asturias. No. Ni Valencia. No. Y apenas estuvimos en Andalucía. Estuvimos casi una semana. Eso no es nada. James me miró. ¿Qué hacemos? Respondí. No pienso organizar otro viaje ahora mismo. Margaret sonrió. No pasa nada. Ya estoy mirando hoteles. Y ahí comprendí que oficialmente habíamos perdido el control. Pero, si me preguntan, también comprendí algo más. Muchas veces miramos a las personas mayores como si su mundo tuviera que hacerse necesariamente más pequeño. Menos viajes. Menos comida. Menos curiosidad. Menos actividades. Menos riesgos. Menos vida. Y quizá uno de los mayores errores que podemos cometer es asumir que dejar de querer cosas forma parte inevitable de envejecer. A veces no es la edad. A veces es la soledad. La rutina. El duelo. La falta de estímulos. El no tener dónde ir. El no tener con quién hacerlo. Margaret no se transformó porque España fuera un país perfecto. Ningún país lo es. España tiene problemas, contradicciones y muchas cosas que mejorar, como cualquier sociedad. Pero hubo aspectos de la vida española que golpearon directamente una parte de ella que llevaba años dormida.
La cultura de salir. Las terrazas. Los mercados. La conversación. Las comidas sin prisas. El paseo. La mezcla de generaciones en los espacios públicos. La importancia de sentarse alrededor de una mesa. Y algo que sorprendió especialmente a Margaret, ver a personas de 60, 70 u 80 años ocupando la calle como parte natural de la vida cotidiana. No escondidas. No apartadas. No viviendo únicamente entre la televisión y el coche. Eso le impresionó más que cualquier monumento. Y creo que es interesante porque muchos extranjeros llegan a España obsesionados con los tópicos. Toros. Flamenco. Paella. Fútbol. Sol. Playas. Pero a veces lo que más les cambia no es ninguna de esas cosas. Es algo muchísimo más cotidiano. Ver a un hombre de 78 años tomando café con sus amigos a las 11 de la mañana. Ver a 3 señoras paseando del brazo. Ver una plaza llena al caer la tarde. Ver familias de distintas edades compartiendo una mesa. Ver que salir a la calle no siempre necesita una finalidad extraordinaria. Puedes salir simplemente para vivir un poco. Aquello fue exactamente lo que Margaret redescubrió. Hoy, cuando recuerda nuestro primer día en Madrid, todavía se ríe. Yo no quería ni bajar del avión. Y James responde. Y 3 días después eras tú quien no quería volver al hotel. También conserva aquel pequeño cuenco de cerámica que compró en Toledo. Lo usa prácticamente cada mañana. Tiene una botella de aceite de oliva español en la cocina. Sigue intentando perfeccionar la tortilla. Y de vez en cuando prepara croquetas, aunque debo decir que las primeras fueron tan desastrosas que técnicamente podrían haberse utilizado como material de construcción. Pero lo intenta. Eso es lo importante. Antes no quería intentar nada. Ahora quiere intentarlo todo. Así que cada vez que alguien me pregunta, ¿fue difícil viajar por España con una mujer de más de 70 años? Mi respuesta es: sí. Muchísimo. Pero no por las razones que esperábamos. Pensábamos que tendríamos que convencerla para levantarse. Terminamos suplicándole que descansara. Pensábamos que tendríamos que buscar platos especiales porque no comería nada. Terminamos intentando evitar que comprara media tienda de productos españoles. Pensábamos que estaría deseando regresar a Estados Unidos. Terminó planeando el siguiente viaje antes incluso de deshacer completamente la maleta. Y por eso todavía me río cuando recuerdo la advertencia de Olivia. No lleves a Margaret a España. Será peor que viajar con niños. Tenía razón. Absolutamente razón. Solo que ninguna de las dos entendía todavía por qué. España no convirtió a mi suegra en otra persona. Quizás simplemente consiguió recordarle quién era antes de que dejara de querer hacer cosas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambió todo. Ahora quiero haceros una pregunta, especialmente a quienes vivís en España. ¿Creéis que los españoles sois conscientes de lo extraordinario que puede resultar para un extranjero algo tan normal para vosotros como salir a pasear después de cenar, sentarse en una terraza, comprar pan caminando? ¿Compartir varias raciones o ver a personas mayores participando activamente en la vida de la calle? Porque desde fuera, algunas de esas cosas pueden parecer insignificantes. Hasta que conoces a alguien como Margaret. Una mujer que llegó diciendo: no quiero comer. No quiero caminar. No quiero salir. Y regresó diciendo: ¿cuándo volvemos a España? A veces el viaje que creemos estar organizando para conocer otro país termina siendo el viaje que nos obliga a conocernos otra vez a nosotros mismos. Y en el caso de Margaret, bastaron unas croquetas, una plaza española, un balneario, unas cuantas conversaciones, demasiadas caminatas y una tortilla de patatas para encender una luz que todos creíamos apagada. Si conocéis a alguien que haya cambiado radicalmente después de viajar a España, contad vuestra historia en los comentarios.
Y si sois españoles, decime también qué costumbre cotidiana de vuestro país creéis que más sorprende a los extranjeros cuando la viven. De verdad y no simplemente cuando la ven en vídeos. Porque después de este viaje yo aprendí algo. Nunca subestiméis a una suegra de 71 años. Y sobre todo, nunca la llevéis a España si no estáis preparados para que vuelva con más energía que vosotros.